Bueno, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por haber acudido a esta invitación que genera la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico en asocio con Cisandes, mensualmente bajo el contexto de Tour Colombia Emprende, que es una marca de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. Entregamos espacios para transmitir conocimiento y básicamente transmitido por los mismos afiliados a nuestro gremio. Hoy nos está acompañando el afiliado Gattaca Web y dos ejecutivos de esa compañía dictarán la charla. Está Jennifer Camacho, quien es directora de comunicaciones de Gattaca Web Lab, arquitectura de información y wireframes, estrategia digital, es su actividad dentro de la compañía. También está Luis Fuenmayor, que es especialista en marketing digital y muy especialmente en SEO y SEM, y optimización de campañas. Les voy a quitar 80 segundos para transmitirles un video institucional de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. Hoy contamos con más de 186 afiliados con actividades diferentes dentro de la cadena de valor del comercio electrónico en Colombia. También trabajamos 8 capítulos temáticos, uno de ellos es capacitación y educación. Este comité es el que me ayuda a generar estos espacios, a coordinar, y el vicepresidente de esa comisión, que es Andrés Gómez, hizo el contacto con Cisandes y nos ayuda dentro de su esquema de filántropo, porque en realidad los afiliados trabajan muy de hombro a hombro para que la consolidación del sector se dé rápidamente y evolucione en Colombia. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación y tenernos aquí para compartir con ustedes un poco de conocimiento en el día de hoy. Antes de comenzar, ¿quiénes somos? Yo soy Jennifer Camacho, como ya Viviana les contó, soy la directora de comunicaciones de Gattaca Web Lab, y mi colega Luis Fuenmayor, que está con faringitis y no nos puede acompañar hablando en este momento. Nosotros somos una empresa enfocada en e-commerce y tenemos 12 años de experiencia en el mercado. Vamos a hablar sobre cómo crear una estrategia exitosa de SEM en Google. ¿Cuál es nuestra agenda? Primero, ¿qué es SEM a grandes rasgos? La investigación y la estrategia, que son la base de todo el proceso que vamos a tener. La creación y publicación de anuncios, donde vamos a ver los detalles de, por ejemplo, el límite de caracteres que deben tener los anuncios en SEM, la audiencia objetivo. Luego, la optimización del presupuesto, la analítica web para monitorear cómo nos está yendo en el desempeño de la campaña, y finalmente algunos tips sobre el SEM y los landing pages, que ya les contaremos bien de qué se trata. ¿Qué es SEM? SEM es Search Engine Marketing. Se trata básicamente de un componente del marketing digital en el cual buscamos aumentar la visibilidad de las páginas en los resultados de los motores de búsqueda. ¿Cómo se hace esto? Con optimización de palabras clave, con actividades pagadas y con publicidad contextual. Son distintos elementos que hacen parte de una mezcla en la cual vamos a poder lograr que nuestra página tenga un mayor nivel de tráfico y de visibilidad para las personas que nos buscan. ¿Cuál es la diferencia entre SEM y SEO? Es básicamente que en SEM pagamos por la publicidad que vamos a obtener, mientras que en SEO optimizamos palabras clave para aparecer más arriba en los resultados de búsqueda. El SEO no lo podemos controlar, es orgánico. Mientras que el SEM podemos controlar directamente la inversión que vamos a hacer. Podemos ver aquí que tenemos la mayor diferencia es los objetivos a corto plazo del SEM. Mientras que el SEO busca objetivos a largo plazo, ya que se demora en reaccionar y no tenemos tanto control sobre él. ¿Por qué vamos a hablar de SEM en Google? Porque Google es el buscador más utilizado a lo largo de todo el mundo. Como podemos ver aquí en este reporte de Comscore, la búsqueda en los sitios de Google es de un 66.7% con respecto a todos los demás motores de búsqueda, por lo cual es una buena inversión hacerlo a través de Google y no nos vamos a enfocar en otros motores en este momento. Entonces comencemos por la investigación y la estrategia.
es la base de todo lo que vamos a hacer para lograr una estrategia exitosa en SEM. Vamos a comenzar con el análisis de la competencia y el entorno, la estrategia de palabras clave y la temporalidad que debemos tener en la implementación de la estrategia. En análisis de la competencia y el entorno vamos a ver, primero que todo, cuáles son las marcas o los productos que se asemejan a nuestro producto en el mercado. Entonces, la idea es investigar el posicionamiento de estas marcas, investigar las estrategias de contenido, cuáles son las palabras que están utilizando las marcas similares a la nuestra en la red, qué tipo de artículos o qué tipo de contenido están vendiendo o produciendo. Vamos a analizar la reputación de estos sitios por medio del PageRank y de enlaces entrantes desde Alexa. Ahora les mostraré algunas herramientas que vamos a utilizar para hacerlo en la práctica. ¿Qué quiere decir? Que no necesariamente porque una marca esté en la red significa que tenga una buena reputación. La reputación se analiza con estas herramientas que les acabo de decir y eso hace que aparezca más arriba o más abajo en los resultados de la búsqueda. Vamos a hacer el análisis de palabras clave en los meta tags y en el contenido de las páginas y vamos a tener en cuenta la audiencia a la cual nos estamos dirigiendo. Todo depende de nuestro cliente. Por ejemplo, el análisis de palabras clave en los meta tags es una buena práctica. Si vemos aquí en el código fuente de las páginas, ¿qué es lo que nuestra competencia está utilizando como palabras clave? En este caso, diseño, productos de diseño. Si fuéramos a vender zapatos, buscaríamos si están vendiendo zapatos, diseñador, los nombres de los diseñadores, etc. Las palabras clave son la base de toda la estrategia. Bien sea para SEO que para SEM, se hace un estudio de cuáles son estas palabras que están relacionadas estrechamente con nuestro negocio, cuáles son las palabras, los volúmenes de búsqueda que tienen estas palabras, cómo es la competencia que tienen cada una de ellas, cuál es el número de resultados que tienen cuando buscamos en Google una de las expresiones que hayamos escogido, cuál es el costo por clic promedio que podemos tener, ya les mostraré más adelante cómo se analiza este tema, y vamos a tener que hacer una combinación de palabras de acuerdo a cómo se comporten nuestras campañas. Algunas de las herramientas que vamos a utilizar pues son claramente Google AdWords, en donde podemos generar las campañas, hacer los estudios de las palabras clave, generar ideas para palabras clave nuevas y grupos de anuncios. Google Trends, que es en donde vamos a ver de qué se está hablando actualmente en el mercado en sectores específicos. Podemos ver por ubicación geográfica, podemos ver por categorías o por niveles de búsqueda. Y Google Display Planner, que nos sirve para planear los anuncios que hacen parte de la red de display de Google, que vienen siendo no solamente los de SEM que aparecen solamente con texto, sino también los que tienen imagen. La temporalidad de la escogencia de nuestra estrategia es clave. ¿Qué debemos tener en cuenta para esto? Debemos tener en cuenta nuestra línea de negocio y los eventos que estén sucediendo en la actualidad relacionados con esa línea de negocio. Entonces, por ejemplo, supongamos que estamos vendiendo camisetas en una tienda de e-commerce. Si en este caso vamos a tener el mundial, podríamos comenzar a vender camisetas del mundial y empezar a invertir en una estrategia de SEM en donde utilicemos el mundial como una de las palabras clave para jalar el tráfico hacia nuestro negocio. Esto todo tiene que ver con las épocas en las que implementemos las estrategias y los diferentes grupos de anuncios. Fechas especiales, Día del Padre, Día de la Madre, épocas de Navidad o épocas de suscripciones, vacaciones, temporadas. Por ejemplo, en el negocio de la moda, cómo van cambiando las temporadas a lo largo del tiempo, o eventos destacados como el ejemplo que les acabo de dar del mundial. Ahora, en la creación y la publicación de anuncios, una vez hecha la estrategia de palabras clave y hecho todo el análisis de cuáles son las palabras que realmente nos sirven y cuáles son las que se ligan estrechamente a nuestro negocio, vamos a ver cómo emplearlas para el diseño de los títulos y las descripciones que debemos hacer ya en las herramientas, los rangos permitidos de los caracteres, los calls to action y la definición del cronograma de publicación. ¿Qué sucede? En la herramienta de Google AdWords, ya que estamos enfocados solamente en Google, tenemos la primera gestión de la campaña es crear
el título y la descripción del anuncio que vamos a tener. Entonces, dada la estrategia de palabras clave que ya hemos desarrollado, vamos a, como vemos aquí en esta parte, vamos a tener un título, una línea descriptiva número 1 y una línea descriptiva número 2. El título debe utilizar por lo menos una de las palabras clave que hayamos determinado en la estrategia. En especial debe ser la palabra clave reina, como se le suele llamar, que en el caso, por ejemplo, de un negocio de e-commerce podría ser productos de diseño o zapatos de diseñador. En este caso hemos escogido el ejemplo de MBA Online en Colombia como si fuéramos una institución educativa. En las líneas descriptivas del anuncio claramente debemos utilizar más palabras clave según la estrategia que hayamos tenido. Entonces, la idea es hacer una combinación entre las palabras clave que van a indexar ese anuncio y que van a hacer que las personas, que aparezca más arriba en los resultados de búsqueda y que las personas lo lean y lo encuentren sentido en cada uno de los anuncios. No podemos simplemente saturar de palabras clave las líneas descriptivas porque entonces pues no hay un equilibrio entre lo que es SEM-friendly y user-friendly. La URL visible es el dominio de la página nuestra, el dominio en donde nos vamos a encontrar, y la URL de destino es la página como tal en donde vamos a describir el producto o servicio que estamos ofreciendo. Este puede ser un landing page que ya más adelante les explicaré la utilidad de ellos. Los rangos permitidos de caracteres en este caso son de 25 caracteres, incluyendo espacios, 35 caracteres para la línea descriptiva número 1 y la línea descriptiva número 2, la URL también, y para la URL de destino, ya que puede tener muchas subcarpetas o una ruta interna dentro del dominio que tengamos, tiene un límite de 2047 caracteres. Esto se diferencia URL visible entre URL de destino para que el usuario vea a qué dominio claramente lo están dirigiendo, no necesariamente toda la ruta a la cual vamos a entrar. En esta sección, cuando nosotros estemos editando el anuncio, podemos utilizar diferentes técnicas para que el título aparezca de forma diferente de acuerdo a la necesidad que tengamos. En este caso, en la izquierda tenemos MBA Online en Colombia, línea descriptiva número 1 y línea descriptiva número 2. Este vendría siendo el anuncio que sale en la parte derecha de los buscadores, y en el anuncio superior tenemos solamente el título y la línea descriptiva, las líneas descriptivas en la parte inferior. Al nosotros poner un punto en la línea descriptiva número 1, podemos hacer que esa línea suba al título en la parte en los anuncios superiores. Entonces, dependiendo del nivel de profundidad que queramos darle al anuncio, dependiendo del número de caracteres que tenga nuestra frase escogida como título del anuncio, podemos darle mayor o menor relevancia a los subtítulos o frases descriptivas que tengamos y atraer así la atención del usuario. Como también podemos atraer la atención del usuario con los calls to action. Calls to action son simplemente llamados a la acción en donde vamos a invitar al usuario a que entre o se involucre o haga clic en el anuncio. Entonces, claramente deben estar relacionados con el negocio y deben ser relevantes al anuncio. Si nos fijamos aquí en estos dos ejemplos, el de la izquierda dice becas para colombianos del 50%, la mejor opción para tu futuro. Mientras que el de la derecha, becas para colombianos del 50%, solicita tu admisión aquí. El de la derecha invita mucho más a la acción que el de la izquierda, porque está diciendo qué es lo que vamos a esperar encontrar al hacer clic en el anuncio. Vamos, con este anuncio, suponemos que al entrar ahí vamos a poder solicitar directamente la admisión a la universidad, mientras que en el anuncio de la izquierda no necesariamente nos dice qué es lo que esperamos lograr al interactuar con él. Entonces, estos calls to action deben ir acompañados de palabras relacionadas con la línea de negocio. Por ejemplo, aquí, solicita tu admisión es relacionado estrictamente con el campo de la educación. Si fueran zapatos, entonces, encuentra tus zapatos aquí. Si fueran productos de diseñador o si fueran ofertas, encuentra las mejores ofertas aquí. Siempre es necesario relacionar estas palabras con la línea de negocio que tengamos. Y, por supuesto, dar sentido de urgencia. Solicítalo aquí, cómpralo ya, aprovecha los descuentos.
Manejar signos de admiración y verbos en imperativo es muy conveniente, dado que cuando le decimos a alguna persona es posible solicitar admisión, es muy diferente a decir solicita tu admisión, invita más a la acción. Entre más invitemos a la acción a nuestros clientes, más van a hacer clic en ellos, en nuestros anuncios. Al invitarlos a hacer clic en ellos, vamos a definir también un cronograma de publicación. Dado que conocemos la audiencia a la cual nos estamos dirigiendo, según, por supuesto, nuestra línea de negocio, vamos a determinar franjas de tiempo en las cuales vamos a publicar los anuncios que pueden ser personalizadas para cada tipo de anuncio. En este caso, en un ejemplo, estamos publicando de lunes a viernes de 6 de la mañana hasta 8 de la noche y los sábados desde 5 de la tarde hasta 9 de la noche. Todo depende de la línea de negocio y de la audiencia a la cual nos estemos dirigiendo. Esto se logra a través de una investigación de los volúmenes de búsqueda de nuestras palabras clave. Por medio de la herramienta que les mostré anteriormente de Google Trends y de Google AdWords, podemos ver en qué franjas horarias hay mayores niveles de búsqueda para nuestras palabras clave, en qué meses tenemos mayores niveles de búsqueda. Y todo esto nos permite hacer un cronograma de publicación de manera que nuestros esfuerzos estén invertidos en horas en las cuales vamos a obtener un resultado y no en horas muertas en las cuales podríamos obtener resultados pero en mucho menor volumen. Optimización del presupuesto. Todos nuestros clientes van a tener un presupuesto destinado a invertir en SEM que puede variar de acuerdo a las necesidades de su negocio. Para esto vamos a manejar la oferta diaria y la oferta mensual, que es la oferta total que vamos a poder tener en Google. Vamos a ajustar el presupuesto de acuerdo a una metodología PHBA, planear, hacer, verificar y ajustar, y vamos a tener un punto de máxima efectividad del presupuesto que vamos a encontrar por medio de esta metodología. Según el presupuesto que tengamos, vamos a subastar, vamos a hacer una oferta para la subasta de palabras clave en Google. Si nosotros ofertamos un valor inferior al valor del costo por clic promedio, no necesariamente significa que no vaya a salir nuestro anuncio en Google, pero la probabilidad de que nuestro anuncio salga de primero o salga en los mejores lugares va a ser mucho menor a que si nos aproximamos al valor del costo por clic promedio. ¿Qué es el costo por clic? Lo que nosotros vamos a pagar cada vez que uno de nuestros clientes haga clic sobre nuestro anuncio. ¿Y por qué costo por clic y no costo por mil? Porque estamos invirtiendo en la acción. El costo por mil se diferencia en que vamos a pagar 1000 impresiones, es decir, que 1000 personas vean nuestro anuncio, pero el costo por clic nos ayuda a que nos cobren solamente por cada una de las interacciones que tengamos con nuestro anuncio. Entonces es mucho más fácil y es mucho más conveniente optimizar una estrategia de costo por clic que una estrategia de costo por mil. Dependiendo del costo por clic promedio, que es lo que nos brinda Google cuando estamos generando la campaña, vamos a definir el presupuesto diario que tenemos para invertir en cada una de las expresiones. Entonces, si vemos en este caso, tenemos que para la palabra clave MBA Online, tenemos un costo por clic máximo de 13,000 pesos. Es decir, que cada vez que hagamos clic sobre el anuncio, para poder que la gente haga clic sobre ese anuncio utilizando esa palabra clave, debo pagar 13,000 pesos. Entonces, como ven, es un costo muy alto debido básicamente a la competencia que existe en este campo. Mientras que en maestría en educación tenemos un costo por clic máximo de 2,800 pesos, que es mucho menor, por lo que la palabra la expresión es más genérica y tal vez no tiene tanta competencia. Lo mismo sucede con maestría en administración de empresas, que es un costo mayor, pero no llega al costo de MBA Online. Entonces, ¿qué sucede? Google nos está diciendo aquí que tenemos un costo por clic máximo con el cual vamos a ofertar para que nuestro anuncio salga en los mejores o más abajo, en los mejores lugares o más abajo de los resultados cuando la gente busque ese tipo de expresiones. Si nosotros, como les decía ahorita, si nosotros ofertamos menos de esta cantidad, probablemente estamos haciendo esfuerzos en vano, porque no necesariamente vamos a aparecer en los anuncios cuando las personas busquen este tipo de temas.
Entonces, ¿cómo debemos calcular ese valor que vamos a pagar por clic? Primero, vamos a establecer cuánto vamos a ganar de acuerdo a la conversión que tengamos, es decir, cuántas personas van a comprar nuestro producto a partir del anuncio, y vamos a determinar cuánto podemos ganar de utilidad por cada clic que hagan sobre nuestro anuncio. Determinado ese valor, vamos a establecer la oferta del costo por clic máximo en una cantidad inferior a ese valor. ¿Por qué? Porque si cada vez que una persona hace clic sobre mi anuncio y los beneficios que yo obtengo son, por ejemplo, de 1.000 pesos por anuncio, si establecemos una oferta de costo por clic mayor, vamos a perder dinero porque nunca la inversión va a ser retribuida con las ganancias que vamos a tener. Entonces, es necesario establecer la oferta hasta encontrar el valor que genere más beneficios. Ya más adelante les mostraré cómo con la metodología PHBA vamos a encontrar ese valor. PHBA significa planear, ejecutar o hacer, verificar y ajustar. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros hacemos una oferta de costo por clic en un valor promedio, digamos el ejemplo que teníamos, 2.500 pesos por clic, podemos estar obteniendo unos beneficios, digamos, de 200.000 pesos. Al aumentar la oferta, vamos a aumentar el número de clics que van a hacer nuestros usuarios sobre los anuncios, porque nosotros finalmente estamos pagando por clics. Entonces, si estoy pagando 100 clics, podría pagar perfectamente 200, y son 200 personas que van a entrar más a nuestro sitio. Si los beneficios aumentan, es decir, si vendemos más, es bueno aumentar la oferta, porque estamos generando mayor tráfico hacia el sitio y estamos teniendo la capacidad de generar conversión. Pero en un momento este aumento en la oferta va a generar pérdidas, porque el costo de la publicidad, de la inversión que vamos a hacer en publicidad, va a empezar a ser mayor que los beneficios que vamos a recibir por los productos que adquieran en nuestro portal. No se debe definir la oferta por encima del valor por clic, que era lo que les estaba explicando anteriormente. Si comenzamos con una oferta mayor a lo que obtenemos porque cada uno de nuestros usuarios haga clic sobre nuestro anuncio, vamos a empezar con pérdidas. Pero este proceso de ajuste, este proceso de prueba y error, requiere que experimentemos con los valores de la oferta que tengamos hasta que veamos cuánto puede ser el máximo que podemos ofertar sin comenzar a experimentar pérdidas. En el caso de Google AdWords, tenemos que esperar por lo menos 20 conversiones para saber este tipo de información, cuánto vamos a ganar, cuánto ha sido el nivel de inversión que están haciendo las personas en nuestros anuncios, y poder así proyectar cuánto podemos cambiar la oferta que vamos a hacer por cada una de las palabras clave. Una pregunta, ¿cada cuánto puede cambiar el valor ofertado? En cualquier momento. Cuando uno empieza a hacer una campaña en Google AdWords, es una plataforma muy flexible que te permite cambiar la oferta en cualquier momento, pero para poder hacer un cambio sensible, como una decisión informada, mejor dicho, debes esperar a que tengas datos, por lo menos 20 conversiones, para saber si ese cambio que vas a hacer es útil o no. Por ejemplo, si tenemos la expresión de MBA Online, que tenemos un costo por clic máximo de 13.000 y yo decido invertir 14.000 pesos y veo que estoy ganando lo suficiente y decido aumentar, no puedo saber cuánto estoy ganando hasta no saber el número de conversiones que he tenido por el anuncio. Pero después de que yo ya tenga una muestra significativa de los datos, puedo cambiarlo en cualquier momento de acuerdo a lo que esté experimentando en mi balance. Cuando te refieres a la conversión, ¿es que la persona de clic ingrese a la página o que de clic ingrese a la página y haga la compra? No, hay dos tipos, depende de cómo lo veamos. La conversión en general en un portal de e-commerce es el número de personas que compran el producto sobre el número de visitas que tenemos en general del portal. En este caso, eso sería la tasa de conversión que aplica, pero en AdWords tenemos el número de impresiones, que son las personas que van a ver el anuncio, y el número de clics que hacen ellos sobre ese anuncio. Es como un paralelo que se puede hacer, porque el número de clics sería como las personas que compran y el número de impresiones serían el tráfico total. En este caso, lo que nos interesa es la primera que te dije, la conversión de nuestro portal, porque eso nos va a dar el valor de cada uno de los clics de cada usuario que va a llegar a través del anuncio. Entonces,
obviamente tenemos que tener en cuenta el costo del producto, debemos tener en cuenta el costo que estamos haciendo en la inversión aquí en AdWords, pero en general lo que más nos interesa es esa conversión del portal como tal. La conversión la medimos dentro de nuestro portal. ¿Cuántas son las personas que han comprado a través de los anuncios de Google? Entonces, digamos que tenemos 100 clics, o sea, 100 sería el CTR. Todos sabemos qué es CTR. CTR es click-through rate. ¿Cuántas personas pasan ese nivel del anuncio y entran al portal? Cuando estamos entonces dentro de nuestro portal de e-commerce y tenemos la conversión real, podemos medir a través de Google Analytics cuántas personas llegaron a este embudo de conversión desde los anuncios de Google, de SEM en Google. Entonces, al tener el nivel de personas que compran, tendríamos el número de personas que compran sobre el número de personas que entraron a través de Google AdWords, podemos determinar el valor de cada uno de estos usuarios. Y ese valor nos va a determinar cuál va a ser la oferta máxima que vamos a poner para cada una de las palabras clave. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos un sitio de zapatos o el sitio de universidades y las personas están entrando y nuestro valor por cada uno de los clics es de 5.000 pesos, es decir, nos están generando una ganancia de 5.000 pesos por cada uno de los usuarios que van a entrar al portal, no vale la pena invertir en una palabra que vale 13.000 pesos, porque directamente tenemos que el valor de la inversión es superior al valor de la ganancia que vamos a tener desde un principio. Invierte es en la palabra clave, ¿sí? Uno invierte una cantidad de dinero por palabra clave y ya por clics te genera a ti algo, o cómo es la jugada. Tú tienes un presupuesto definido mensual para invertir en SEM. Y cuando tú empiezas a generar la campaña, lo que tú determinas es esa división de todo el presupuesto que tienes mensual para cada una de las expresiones de búsqueda, que son las palabras clave. Entonces, cuando tú estás generando los grupos de anuncios, como vemos en esta, que creí que este era el computador, como vemos acá, MBA Online es una palabra que te cuesta 13.000 pesos. Si tú decides invertir en esa palabra, tú puedes definir un presupuesto mensual o un presupuesto diario, en el cual tú vas a dar un valor de costo por clic máximo para que Google para comprarle a Google esa palabra. Entonces, digamos que tú das una oferta de 13.000 pesos. Entonces, por cada clic, Google te va a cobrar 13.000 pesos hasta la duración de tu presupuesto. Claramente debimos haber programado las franjas de exposición de los anuncios para poder no perder la inversión. Pero ese presupuesto tú lo puedes ajustar de acuerdo a lo que tengas disponible. Por ejemplo, si en el mes de junio o julio va a ser el mes de inscripciones a una universidad, puedes decidir invertir el presupuesto de julio en junio, dado que en ese mes vas a tener muchísimo más tráfico. Y lo puedes ir ajustando a lo largo del tiempo. Google también nos muestra el historial de búsquedas y los niveles que tienen las palabras clave a lo largo del tiempo, no solamente durante el día, sino también a lo largo de los meses. ¿Hasta qué nivel es sectorizable eso? ¿Es por país o...? Claro, uno puede sectorizarlo dependiendo de diferentes filtros. Puede hacerlo por ubicación geográfica, país, región, ciudad. Uno puede llegar a la especificidad de la ciudad. Por ejemplo, yo quiero maestrías en Bogotá, puedo enfocarme solamente a las personas que residen en Bogotá, o puedo enfocarme solamente a las personas que residen en Medellín, así como también podría hacer una generalización más grande y hacerlo en Colombia o hacerlo en Colombia y Estados Unidos, por ejemplo. Y también puedo poner otros filtros que vienen siendo, por ejemplo, las franjas de búsqueda, los horarios y características de este estilo. ¿Esa sectorización se da por el servidor a que esté conectado al computador en ese momento o por dónde lo entiendo? Uno determina, de acuerdo a la ubicación de la persona que vaya a entrar al anuncio, uno determina si está como targeteado, si uno target a los usuarios que solamente estén en Bogotá. Es decir, puede que yo esté ofreciendo un servicio en Estados Unidos, pero mi usuario objetivo va a estar en Bogotá. Entonces, si el computador de la persona está en Bogotá, le va a mostrar mi anuncio. Ejemplo, si yo soy un usuario colombiano, Sí. estoy en Nueva York, por decir algo, y busco, ¿me coge como usuario colombiano o él? Depende de la configuración de la campaña. Si nosotros hemos configurado la campaña para que solamente aparezcan los usuarios que estén ubicados en Colombia, probablemente no va a aparecer nuestro anuncio en tu pantalla. Pero si nosotros hemos establecido la campaña para que aparezca a personas que buscan maestría online para colombianos,
becas del 50%, probablemente sí te va a aparecer en los resultados de la búsqueda. Una pregunta. Dime. ¿Sea por barrio? No es tan específico porque solamente llegamos al nivel de profundidad de ciudades. De todas formas, Google está actualizando constantemente el algoritmo de las campañas y está actualizando la interfaz de la plataforma. Entonces esto nos puede permitir cada vez más ser más específicos. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, quería responder pues como algunas dudas que he notado pues en las preguntas. Primero voy a responder pues la del señor que preguntó ahora acerca de la tasa de conversión. Creo que no sé si de pronto no le quedó totalmente claro. La tasa de conversión, digamos que de un portal de comercio electrónico, es el número de compras que están haciendo sobre el número de visitas, ¿sí? Entonces, si yo le estoy pagando a Google, estoy haciendo SEM y me está trayendo 100 visitas con 1 millón de pesos que invertí, voy a ver esas 100 visitas cómo se están canalizando, ¿sí? Ese embudo que yo voy a llevar a cabo me va a dar un número. Normalmente en Latinoamérica, por estadísticas, es del 2% la tasa de conversión de los sitios de comercio electrónico, ¿sí? Pero entonces no quiere decir que si no alcanzamos el 2% estemos mal. Estar en 1% es una muy buena tasa de conversión, ¿cierto? Y esto lo tenemos que medir constantemente para ver cómo mejorarla, porque la idea no es solamente ver qué tasa de conversión tenemos, sino ver cómo la mejoramos a través de un montón de factores como usabilidad, arquitectura de información, otras cosas que mi compañera al final va a hablar un poco pues acerca de esos temas. Bueno, con respecto pues a la pregunta que haces tú del planificador de palabras clave, Google ha estado haciendo cambios más o menos en los últimos 2 meses, incluso ha cambiado como 3 veces la plataforma. En esto nos tiene volando a todos los analistas en Google. Pero digamos que hay varias diferencias del planificador de palabras clave con la herramienta de palabras clave que se manejaba anteriormente. Ahora tú puedes ver las tendencias de una palabra clave a través del tiempo, del último año. Antes no te permitía ver eso, antes te decía el volumen de búsqueda es global y el volumen de búsqueda local. Tú lo podías segmentar por países. En este momento puedes ver eso, pero también lo puedes ver a través de los meses, entonces te muestra picos de las palabras clave. Eso es muy bueno y muy interesante para el SEM sobre todo, ¿cierto? Porque tú vas a poder saber en qué momentos, y ahí entra a jugar lo de la temporalidad. Puedes saber en qué momentos podrías aplicar una cantidad más grande de dinero y ajustar tu presupuesto para mejorar la efectividad de la campaña, ¿sí? Otra de las características importantes del planificador de palabras clave es que ahora muestra sugerencias por grupos de palabras claves. Entonces, por ejemplo, si tú estás buscando zapatos, buscaste una palabra clave en el planificador y pones zapatos en Colombia, te va a mostrar grupos. Entonces te va a mostrar un grupo que hable de zapatos, otro grupo que hable de cosas relacionadas con zapatos, de pronto cuero, alguna cosa así, y cada grupo tiene sus volúmenes de búsqueda aparte, y entonces obviamente tú vas a poder elegir de una manera mucho más fácil tus palabras clave, porque las sugerencias están muchísimo más personalizadas en este momento. Ahorita vamos a entrar a la herramienta de Google AdWords y precisamente este planeador de palabras clave para que ustedes tengan más claro cómo es el panorama. Pero entonces, antes de pasar al ejemplo, vamos a ver pues, las herramientas de monitoreo y lo que les comentaba al principio de los landing pages. ¿Conocen Google Analytics? Levanten la mano los que conocen Google Analytics. Excelente. Así no debo profundizar. Entonces, bueno, básicamente ¿de qué se trata? De entrar a ver cómo se está comportando la reacción del público ante nuestros anuncios. Entonces, tenemos una gran cantidad de variables en donde el tráfico está generado por la cantidad de visitas, lo que invirtamos en SEM, las estrategias que hagamos en SEO, el mail marketing, social media. Tenemos la experiencia de usuario en nuestra página y esto va a generar la conversión. Esto va a generar las ventas, esto va a generar lo que les explicaba Luis ahorita, el número de personas que compran sobre el número de personas que entran.
Debemos optimizar toda la experiencia de usuario para hacer que nuestra página sea amigable y que las personas deseen entrar a comprar en nuestro sitio. Y por medio de Google Analytics podemos monitorear cómo nos está yendo por cada una de las fuentes de tráfico, cuántas personas están entrando por nuestros anuncios de SEM, cuántas personas están entrando por búsquedas orgánicas, y de acuerdo a esto podemos hacer el ajuste del presupuesto. Por ejemplo, podemos ver, como les explicaba Luis ahorita, que tenemos un embudo en donde entran muchas personas y a medida que van avanzando en el proceso va disminuyendo el número de personas que realmente van a comprar nuestro producto. ¿Cómo hacer para optimizar esta experiencia de compra? ¿Cómo hacer para que las personas busquen más nuestro producto? O tener un número mayor de personas que vayan a entrar a nuestro portal y que por ende vaya a aumentar el número de personas que lo vayan a comprar. Esto que podemos ver aquí es un ejemplo pues, muy relacionado con la tasa de conversión, ¿cierto? Entonces aquí están las etapas digamos que de compra de un portal. Entonces, por ejemplo, si llegaron 100 usuarios, del home a la categoría, ¿cuántos usuarios pasaron? ¿Cierto? Entonces podemos ver que pasaron 32 usuarios, eso es el 32%. Pero entonces de la categoría al producto y al checkout, ¿cuántos pasaron? Fueron 19 y al final solo 7 hicieron la compra. Lo que quiere decir que tenemos una tasa de conversión del 7%, ¿cierto? Pero entonces lo ideal es empezar a hacer un análisis detallado y ver cómo se está comportando en ese embudo. Si yo veo que del primer al segundo paso estoy perdiendo una cantidad muy grande de usuarios, algo está pasando en ese paso, ¿cierto? Algo está pasando en ese paso. Lo que quiere decir que debo empezar a analizar qué es lo que está sucediendo. Tal vez, bueno, digamos que estoy en la categoría y ahí es donde se está perdiendo el tráfico. Entonces voy a empezar a analizar por qué se está perdiendo. Puede ser que no hay un botón lo suficientemente amigable con el usuario para decirle es que por aquí es el paso, por aquí es donde se tiene que ir. O a veces pasa mucho que los colores no son muy amigables con los usuarios, la arquitectura de información no es muy amigable, ¿cierto? Entonces empezar a hacer ese tipo de modificaciones. Hay unas pruebas que se llaman A/B test. Ya lo vamos a ver. Que la vamos a ver ahora, que creo que mejor te lo digo a ti, pero a través de eso podemos ver cómo una página es más efectiva que otra solamente cambiando colores, tipos de letras y este tipo de cosas, ¿sí? Entonces era pues como para hacer claridad acerca de ese ejemplo. Exactamente. Vamos a pasar directamente a este tema de la usabilidad. Los landing pages se diferencian del home de un sitio en que básicamente tenemos una sola acción que queremos hacer que el usuario haga. Por ejemplo, solicita tu admisión a la maestría online. Es muy diferente de tener una página en la cual vamos a solicitar la admisión a tener la página de la universidad en donde veo la misión, la visión, los objetivos, los programas, etc. ¿De qué se trata la usabilidad? Se trata de cuán fácil es para el usuario entrar e interactuar con nuestro sitio. Entonces, lo que les decía Luis ahorita es utilizar una serie de técnicas como por ejemplo el análisis de mapas de calor o el A/B testing para ver qué tanto están usando los usuarios nuestro sitio, dónde están haciendo clic, cómo están haciendo para interactuar y llegar al producto. Herramientas como Google Analytics, Crazy Egg y HubSpot nos permiten hacer este análisis y verlo, como vemos en la parte izquierda de la pantalla, dónde están haciendo clic nuestros usuarios. De esta manera podemos optimizar la página, podemos cambiar el diseño, hacer modificaciones, por ejemplo, en la navegación o el tipo de calls to action que estamos utilizando para que los usuarios entren. Y podemos hacer A/B testing, es decir, tener una prueba A y una prueba B y mostrárselas aleatoriamente a los usuarios para que ellos interactúen con nuestro sitio. Esto se hace por medio de diferentes herramientas como las que les acabo de enunciar. Y dependiendo de la interacción que tengan ellos y de la conversión que logremos con cada una de las dos versiones del sitio, podemos ver cuál es más exitosa. En el caso del ejemplo, la de la derecha es más exitosa porque los usuarios tuvieron 75 registros, mientras que en la de la izquierda 72. Este tipo de análisis hacen que nosotros podamos modificar las estrategias que tenemos para optimizar la conversión que tengamos en el sitio. Junto con este análisis y teniendo en cuenta la arquitectura de información que tengamos en el sitio, el diseño, elementos como el color que les contaba Luis ahorita, podemos hacer que las personas encuentren más atractiva la experiencia
y tengan un mayor nivel de participación. En este caso tenemos, por ejemplo, que el color es un factor fundamental para llamar la atención del usuario y que las frases que se utilizan en los botones, independientemente del idioma en el que estemos, el color siempre va a ser un factor que atrae la atención del usuario. Las frases también hacen la diferencia en la conversión. En el caso de solicitar, como les decía al principio, solicitar información y en pasivo y solicitar información en imperativo, aumentamos el nivel de conversión en un gran porcentaje. Y este de la derecha es un diagrama de cómo se debería ver más o menos una página de landing page, donde tenemos una foto del producto, tenemos la acción que queremos que el usuario vaya a realizar, y en la parte inferior tenemos los beneficios que va a obtener el usuario de hacer esa acción. Todas estas estrategias se deben utilizar en conjunto para optimizar la experiencia que vaya a tener el cliente en nuestro sitio y que, pues, hopefully, compre más. Vamos a entrar ahora a Google AdWords a mostrarles cómo es el desarrollo de cómo vamos a publicar un anuncio. ¿Alguna recomendación en cuántos cambios se deben hacer de la versión A a la versión B? No existe ninguna norma. Realmente, cuando tú haces una prueba de A/B testing, lo que estás haciendo es mostrarle, lo que tú haces es generar una versión. Por ejemplo, tu diseñador ya te hizo la versión número 1 de tu sitio web y está bien, está planeada, está diseñada, está aprobada, pero estás viendo que no estás teniendo un suficiente nivel de ventas. Entonces, ahí es en donde tú entras a decir, bueno, pongamos que el botón de comprar ahora esté en rojo y diga cómpralo ya en vez de que diga comprar. Eso puede ser, ese pequeño cambio puede ser la base de un A/B testing. Puedes, mediante Google, por ejemplo, en la herramienta de Webmaster Tools, tú puedes entrar y mostrarle al usuario, al 50% de los usuarios, la versión inicial que tenías de tu sitio. Y al otro 50% de los usuarios, la versión con el botón rojo, con el signo de cómpralo ya. Entonces, esto se hace aleatoriamente. Cuando un usuario entra a la versión A, claramente no va a ver la versión B nunca más que vuelva a entrar a ese sitio. Entonces, después de un tiempo, tú puedes ver los datos que ha recopilado la herramienta y ver cuál de las dos ha convertido más. Idealmente, uno debe tener un periodo de espera y suficientes conversiones para poder hacer esa decisión. No podemos simplemente esperar a que haya 2 personas que entren o 3. Lo ideal es esperar un nivel de conversiones significativo y de esta manera puedes determinar cuál de las dos es más exitosa. Después, esa va a ser tu versión A. Tú puedes decir, ok, ahora quiero cambiar la posición de los banners de publicidad porque están a la mano izquierda y están obstruyendo demasiado la visión de los productos. Ahora quiero ponerlos a mano derecha. Y puede que esa versión C, que ahora va a ser la B de nuestra nueva prueba, sea más exitosa o menos exitosa que la que tenías en un principio. Entonces realmente no es necesario y no es como una norma preestablecida que haya de número de pruebas o de cosas que se deban cambiar. ¿La decisión sería hacer un solo ajuste por cada prueba? No necesariamente pues, se debe limitar a un número de ajustes, ¿cierto? Hay algunas recomendaciones que se deben seguir y que incluso el mismo Google ha dado en algunas ocasiones. Por ejemplo, se deben tener en cuenta los colores. Ha habido mucha controversia en cuanto al color rojo y el color verde, por ejemplo, en un botón, ¿cierto? Normalmente, y los porcentajes se van hacia el color verde, pero hay algunos estudios que han demostrado que el color rojo es más eficiente en un botón, ¿cierto? Entonces, eso también depende del tipo de audiencia. Si tenemos una audiencia que es, digamos, una audiencia joven de 16 a 25 años, probablemente los colores un poco más fuertes puedan marcar la diferencia, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas entre colores es muy importante. Nosotros normalmente recomendamos el verde, ¿cierto? Pero en algunos casos también se puede considerar el rojo o el azul, dependiendo pues también de los colores del sitio web y de la marca. Otra de las recomendaciones también hechas por el mismo Google es lo de los formularios. No es lo mismo tener un formulario que tiene 30 campos con los nombres, apellidos, teléfonos, datos de toda la vida de la persona a un formulario pequeño. Y lo recomendable, según Google, es que un formulario tenga solamente entre 3 y 5 campos, ¿sí? Es decir, nombres, tal vez dirección, teléfono, y en lo posible eso, y listo, que siga el siguiente paso de comprar, ¿cierto? Otra cosa que se ha comprobado y que ha mejorado sustancialmente
las tasas de conversión, y eso se ha probado también en este tipo de pruebas A/B testing, es que el número de teléfono de la compañía debe estar de una forma muy visible, ¿sí? Entonces, han habido estudios en donde el teléfono estaba primero en la parte de abajo en el footer y lo pusieron después en la parte derecha superior, y eso incrementó la tasa de ese solo cambio incrementó la tasa de conversión incluso en el doble, ¿sí? Entonces, no necesariamente son muchos los cambios que yo debo hacer, pero sí, digamos que sustanciales, ¿sí? que realmente representen beneficios pues para mi marca. Entonces, esta es la interfaz de Google AdWords, que va a ser la plataforma, esperen porque aquí no se ve muy bien, que es la plataforma en donde vamos a generar los anuncios. En este caso, bueno, la pantalla de bienvenida, siempre en Google AdWords va a haber un tutorial, va a haber secciones de ayuda, va a haber signos de interrogación al final de cada uno de los puntos para que nos explique qué significa cada componente. Y en la sección de campañas es en donde vamos a manejar todos los anuncios. En este caso ya habíamos creado una campaña que tiene 2 grupos de anuncios. Grupos de anuncios son los grupos en los cuales vamos a clasificar nuestros anuncios de acuerdo a las palabras clave que vamos a utilizar en ellos. En una campaña vamos a poder tener diferentes grupos de anuncio dependiendo de cuál va a ser la relevancia que le vamos a dar a cada una de las palabras clave o cuál va a ser el costo que vamos a proponer para cada una de ellas. En este caso, tenemos el grupo de anuncios de la maestría que les estábamos mostrando en el ejemplo. Aquí, para responder a la pregunta tuya a la izquierda que tenías del presupuesto, y también a la tuya que si lo podías cambiar periódicamente, una vez generado, por ejemplo, generemos un anuncio. Nos vamos a la campaña y le damos generar grupo de anuncios. Aquí podemos establecer el nombre del grupo de anuncios. Este no tiene que ser un nombre optimizado con la estrategia de palabras clave porque es una referencia interna para lo que nosotros vamos a hacer. Entonces vamos a dejar grupo de anuncios número 3. Aquí tenemos las particularidades de cada uno de los anuncios. Va a ser un anuncio de texto de productos, también podría ser cualquiera de las otras opciones, pero en este caso nos vamos a enfocar en los anuncios de SEM que aparecen en los resultados de las búsquedas. Y en la parte inferior tenemos el título y las líneas descriptivas del anuncio. En este caso sí debemos hacer uso de la estrategia de palabras clave que habíamos definido anteriormente. Como aquí yo estoy creando un anuncio a partir de un anuncio que ya teníamos existente, me está prellenando el formulario con los datos de los anuncios anteriores. En este caso podemos ver el límite de caracteres en la parte derecha de cada uno de los campos del formulario. Entonces completemos MBA Online en Colombia. Debemos hacer la descripción que sea un equilibrio entre lo que va a ser user-friendly y lo que va a ser SEM-friendly, es decir, cuál va a ser la densidad de palabras clave que vamos a utilizar en cada una de las frases. En la parte inferior vamos a ver el preview de cómo se está viendo el anuncio en la barra lateral cuando buscamos en Google, o en la parte superior, es decir, busquemos maestrías online en Colombia. Ay, Dios. Es decir, si el anuncio va a aparecer en la sección superior, que está, no sé si se ve bien, resaltada como en anaranjado, o si va a salir en la sección lateral. Y lo que les contaba en su momento de la técnica de poner el punto o quitar el punto. En este caso, en la sección superior, estamos teniendo MBA Online en Colombia, becas para colombianos del 50%. Queremos hacer énfasis en que tenemos becas para colombianos del 50%. Si esto fuera una información secundaria a la cual no le queremos dar tanta relevancia como para ponerlo en el título, quitamos el punto de la frase, de la primera línea descriptiva, y como pudieron ver, baja la línea a la parte inferior del anuncio. Aquí en URL visible ponemos el dominio de nuestro sitio, universidad.com, no la ruta interna a la landing page en donde haríamos la admisión como tal. Y en la URL de destino, aquí sí seleccionamos la ruta del landing, por ejemplo, universidad.com/admisiones. Finalmente, vamos a seleccionar las palabras clave
que vamos a utilizar en este anuncio. Ya hemos debido haber implementado la estrategia, es decir, tenemos MBA online, MBA en Colombia, becas para colombianos del 50%, pero aquí vamos a poner las palabras clave como tal, sin utilizar mayúsculas y sin utilizar tildes, porque Google es mejor dejarlo abierto para que no haya tanta especificidad y pueda tener una mayor audiencia el anuncio. Sí, becas. Becas para colombianos. Y en la parte inferior determinamos el costo por clic máximo que estamos dispuestos a pagar. En este caso, por decir algo, como ya habíamos visto en el ejemplo, vamos a decir que vamos a pagar 2.500 pesos por clic. Como no es un anuncio real, vamos a establecer la facturación más adelante. ¿Y qué pasó? Obviamente antes de establecer ese CPC máximo debimos haber utilizado el planificador de palabras clave para ver cuál es el precio promedio que están pagando los usuarios en este momento, ¿cierto? Y hemos creado exitosamente nuestro anuncio. En el panel de control tenemos, ahorita que actualice, vamos a tener el costo por clic promedio y para cada una de las palabras vamos a poder cambiar el costo de la inversión en esta parte. Para ustedes en la parte izquierda que preguntaban cómo poder cambiarlo dinámicamente, podemos simplemente pararnos sobre el precio que estamos dispuestos a pagar y cambiarlo. Una pregunta. Cuéntame. ¿Ese costo hay un mínimo y un máximo? Bueno, 500 puedo poner 100 pesos. Sí, vamos a irnos a la herramienta de palabras clave para que aquí a la derecha también nos estaban preguntando. Que está acá. Ya que estamos pues en esta parte de las palabras clave, aprovecho pues también para hablar acerca de los anuncios personalizados que tiene Google. Le podemos decir a Google que queremos manejar una pauta publicitaria con 5 palabras específicas, ¿cierto? Y a través de los anuncios personalizados, Google nos va a poner el título dependiendo de la palabra. Es decir, si yo me quiero posicionar y le estoy pagando por la palabra MBA Online en Colombia, cuando una persona busque MBA Online en Colombia, va a aparecer mi anuncio con la palabra que la persona tecleó y me buscó, ¿sí? Entonces, ese título se va a ajustar a lo que la persona realmente está buscando. Muchas veces es más efectivo porque se ajusta 100% a lo que yo como usuario estoy buscando en los motores de búsqueda, ¿cierto? Esa es una opción que tiene AdWords también y esa opción está disponible cuando se está creando en la configuración del anuncio, ¿sí? Bueno, entonces, siguiendo con el planificador de palabras clave, esto lo implementaron hace poco, lleva yo creo que alrededor de mes y medio funcionando y constantemente le han hecho cambios, incluso a Google Analytics y a Google AdWords en su plataforma pues general. Pero entonces, básicamente en estos campos que están aquí podemos escribir las palabras clave. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar MBA Online. Aquí, en la página de destino, podemos poner la página interna del sitio web al que le queremos, digamos, hacer SEM, ¿cierto? A donde queremos que la gente llegara buscando esa palabra. Bueno, entonces dejemos así en blanco por ahora. Y acá en la categoría del producto, escogemos una categoría. Aquí debería ser educación, ¿cierto? Empleo y educación. Incluso le puedo decir a Google que no me muestre palabras clave negativas, es decir, palabras clave que contengan digamos, un lenguaje algo
obsceno o lenguaje pues que no sea adecuado para este tipo de búsquedas, entonces cuando ese tipo de palabras se presenten, el anuncio no se va a mostrar, ¿sí? También le podemos decir que nos muestre, aquí hay un filtro, le podemos decir que nos muestre solamente sugerencias de palabras que tengan un volumen de búsqueda superior al número que nosotros definamos, ¿cierto? En este caso pues vamos a dejar en 0, pero pues eso se puede personalizar. Al final, cuando configuramos cómo queremos que se muestren pues los resultados de volúmenes de búsqueda y el pago pues por clic, le damos obtener ideas, obtenemos obviamente pues la región que estaba ahí también para configurar, y aquí nos muestra. Lo primero que nos muestra es ideas del grupo de anuncios, que era lo que les hablaba ahora, que muestra sugerencias de palabras clave por grupos de anuncio. Y si yo me voy a la pestaña que está en la parte derecha, ahí encuentro las palabras que yo ingresé, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí están MBA Online y becas para colombianos. El MBA Online tiene 210 búsquedas mensuales y becas para colombianos tiene 1.600 búsquedas mensuales, ¿cierto? Esos son unos buenos volúmenes de búsqueda que se podrían aprovechar muchísimo para hacer SEM. Entonces, si yo me paro encima de esta grafiquita, me muestra las tendencias de los últimos meses. Entonces yo puedo saber obviamente cómo se ha comportado y en qué momentos podría yo invertir más. Obviamente esto depende de la línea de negocio de la temporalidad. Por ejemplo, en los casos de las universidades y tomando este ejemplo del MBA online, sabemos que más o menos en febrero y en agosto empiezan los semestres, ¿cierto? Arranca pues el semestre en todas las universidades. Entonces sería ideal empezar con una estrategia fuerte de SEM desde enero, o sea, en enero y lo mismo en julio, ¿sí? Y obviamente esta estrategia yo siempre recomiendo que cuando se monte una estrategia de SEM haya ya una estrategia de SEO como base, ¿sí? Eso es muy importante porque el SEM potencia los resultados de SEO, ¿sí? Entonces, si yo estoy pagando por la palabra MBA Online y a la vez estoy haciendo SEO y Google se da cuenta de eso, entonces Google empieza a dar mucha importancia al SEO, al posicionamiento orgánico, y me sube de posiciones. Entonces, en definitiva, pueda que a los 6 meses o al año yo ya esté posicionado orgánicamente con esa palabra y ya no tenga que hacer SEM, ¿sí? O solamente tenga que hacer SEM pero con una inversión mucho más pequeña que con la que hice inicialmente. Entonces por eso es muy importante manejar las estrategias, esas dos estrategias en paralelo. Bueno, Disculpa, una pregunta pues, respecto a eso que estamos viendo, porque el costo es mayor en MBA Online si el promedio de búsquedas mensuales es mucho menor a la palabra que es para colombianos. eso no depende del volumen de búsqueda, eso depende de la oferta que hayan hecho los usuarios. Lo que quiere decir esto es que es una palabra muy competida, que muchos usuarios han hecho ofertas, esto es una subasta. Entonces, si tal vez arrancó en 0 pesos, ¿cierto? Pero entonces la gente fue ofertando más para aparecer primero en los resultados de búsqueda y va en 12.160 pesos, ¿cierto? Eso es un CPC muy alto. Para invertir en una palabra como esta hay que hacer un estudio muy detallado y ver si realmente el presupuesto y la línea de negocio a la que le queremos apuntar nos va a traer los suficientes beneficios para invertir en una palabra tan costosa, porque es una palabra costosa, ¿cierto? Exacto, y tiene pocas búsquedas. Pero bueno, aunque en este caso también, a ver, tal vez uno a veces tiene la concepción de que una palabra clave, entre más búsquedas tenga, voy a tener mayor efectividad, ¿cierto? Y eso no es cierto todo el tiempo. O sea, en algunos casos puede funcionar, pero no siempre. Entonces ahí viene el concepto de las palabras de cola larga, el long tail, ¿cierto? Que son muy efectivas, que tal vez tienen pocas búsquedas, pero que te van a brindar muchísima más efectividad que otra palabra. Pongo un ejemplo, si tú buscas
en Google televisores y buscas comprar televisor LG en Bogotá. O sea, si tú buscas eso es porque sabes que vas a comprar un televisor LG en Bogotá, ¿cierto? Y lo estás buscando en Bogotá porque aquí es donde lo quieres comprar. Pero televisores puede tener un volumen de búsquedas gigantesco, pero no necesariamente es para comprar. Tal vez quieres ver, no sé, qué televisores han salido últimamente, quieres consultar información de televisores, es algo muy genérico, ¿sí? Entonces, por eso también se recomienda las palabras de cola larga, ¿sí? Obviamente no se debe dejar a un lado pues las palabras genéricas que también pueden generar buenos resultados, pero hay que manejarlas con cautela y teniendo en cuenta pues el costo del clic que esté teniendo, la competencia, la línea de negocio, mi audiencia objetivo, pues un montón de cosas que pues ya hemos hablado alrededor de esta presentación. Bien, en la parte de abajo podemos ver que nos muestra sugerencias. Entonces miren que por ejemplo hay algunas palabras que, a esto me refiero con las palabras de cola larga, entonces becas para colombianos en el exterior, becas para colombianos en España, ese tipo de cosas. Así es como busca uno como usuario, ¿cierto? Entonces hay que tratar de enfocarse en esas palabras. Si nosotros nos vamos a ideas para grupos de anuncios, podemos ver que se dividen por palabras clave también. Entonces, por ejemplo, ahí está becas en, beca para, todas las palabras que empiecen con esas palabras contienen otras que pueden ser efectivas también, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, veamos maestrías. En maestrías, entonces vemos becas para maestrías, maestrías virtuales en Colombia, maestrías en Colombia, ¿sí? Esto no lo tenía anteriormente la herramienta de palabras clave que existía, ¿sí? Entonces representa una muy buena oportunidad y ha facilitado muchísimo hacer un análisis y una investigación de palabras clave, que es la base pues de cualquier estrategia de marketing digital y yo siempre lo digo, esto es el pilar, y si una estrategia de palabras clave no está bien definida, puede representar el fracaso de una estrategia, ¿sí? Por eso hay que dedicarle el tiempo necesario a la estrategia de palabras claves, y incluso se demora 1 día, semanas, hay que hacerlo, pero lo importante es que la estrategia de palabras clave esté muy bien definida, ¿sí? Sí, claro, aquí este anuncio, bueno, estas palabras clave que configura aquí son para Bogotá, Colombia. Aquí mira, si tú te vienes acá a la orientación, entonces puedes seleccionar el país, la región o la ciudad, el idioma y el motor, ¿cierto? Y obviamente pues si le configuras lo de las palabras clave negativas también. Entonces si tú entras a orientación, le das clic ahí, puedes seleccionar el país. Mira. Aunque existe también una posibilidad que tiene Google, y que eso está relacionado con el remarketing, y es que cuando un usuario llega a un sitio web, y por ejemplo a un sitio web de educación, y pues llegó y visitó la maestría en educación, Google detecta eso y le coge las cookies al usuario. Si tú quieres que los anuncios empiecen a mostrar en usuarios que han visitado anteriormente el sitio web, lo puedes hacer, y también se puede hacer, y eso se utiliza sobre todo para hacer display. El display, no sé si conocen el concepto del display, el display son los sitios web aliados que tiene Google, ¿sí? Entonces no sé si ustedes han notado que a veces uno está navegando por ahí en un blog o en un sitio web y empiezan a aparecer unos anuncios como en la parte derecha, como si fueran de Google, alguna cosa así. Eso es display. Entonces esas cookies que Google utiliza de los usuarios que han visitado sitios web, las utiliza para eso, para mostrar anuncios a usuarios que ya están relacionados y que han visitado sitios web de ese tipo, ¿sí? Bien, entonces pues aquí podemos escoger lo de la ciudad, lo del el país, incluso pues podemos decirle que nos muestre solo los resultados en inglés o en español, ¿sí? Podemos jugar pues con eso.
Bien, creo que pues con respecto, bueno, el planificador de palabras clave realmente tiene muchas características en este momento apenas, e incluso le están todavía haciendo modificaciones, entonces ha sido digamos una labor a veces un poco tediosa porque ellos hacen modificaciones constantemente y no sé si es que de pronto no quedan satisfechos con un ajuste y vuelven y lo modifican completamente. Por ejemplo, hace poco modificaron Google Analytics y ayer creo que hicieron otra modificación grandísima que quedó pues como todas las herramientas diferentes, los pasos a seguir para sacar los informes, el tráfico. Entonces ahora otra vez hay pues que empezar a analizar y ver cómo se comporta. Obviamente pues han añadido muchas características nuevas que sirven muchísimo. A mí me parece pues que el planificador de palabras clave, a pesar de todas las críticas que ha tenido, ha sido muy bueno y pues ha representado una oportunidad muchísimo más fuerte que la que había anteriormente para las palabras clave. Otra cosa importante pues a tener en cuenta con los anuncios es que Google hace como una especie de estudio de aprobación, ¿cierto? Entonces yo le ingreso el título y las líneas descriptivas y Google va y ve cómo se diseñaron los títulos, qué palabras claves se incluyeron y también analiza la página de destino. Si la página de destino no tiene un contenido lo suficientemente valioso para esas palabras clave, no lo aprueba, ¿sí? Por eso es muy importante que se tenga en cuenta también mucho la parte del contenido y la usabilidad del sitio web y de la landing page, ¿sí? Ofreciendo contenido valioso, porque es como encontrar el balance entre todas esas cosas para lograr la efectividad y que Google pues también nos muestre en los primeros resultados. Y de eso también depende de que Google nos muestre de primeros, de segundos, de terceros o por allá de novenos en los resultados de SEM, ¿sí? Por eso hay que lo primero antes de montar un anuncio es diseñar muy bien el contenido de la página interna, ¿sí? Bien. No sé si tienen otra pregunta. Muchas gracias por su atención. Dudas, preguntas, pueden contactarnos a través de la Cámara de Comercio Electrónico, a través de Uniandinos. Ha sido un placer.